En el capítulo 3, libro de Mateo, perdón. Libro de Mateo, capítulo 3, versos 7, verso del 1 al 8. Mateo capítulo 3, verso 1 al 8. Dice como prefacio, predicación de Juan el Bautista. Ya, ese es. ¿Y tu teléfono dónde está? No tienes ya para Navidad, no te compramos uno. Ya, predicación de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, del verso 1 al 8. Dice así la Sagrada Escritura. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y era bautizado por él en Jerusalén, en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, 8 y último, haced pues fruto digno de arrepentimiento. El tema de esta tarde es: tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cuando yo hago lo malo, lo que no le agrada a Dios, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero nosotros a veces pensamos que no tenemos de qué arrepentirnos. Pensamos que otros sí tienen de qué arrepentirse. Pensamos que el que asesinó a alguien y está en la penitenciaría, él sí debe arrepentirse. El que violó a un niño o una niña, él sí debe arrepentirse. El que robó debe arrepentirse. Pero como decíamos antes, cuando estábamos orando, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo he pecado, soy pecador, y todos los que estamos aquí, y todos los seres humanos. Hemos heredado esa naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva cuando cayeron en el huerto del Edén, y venimos de esa generación pecadora, de esa generación caída, de esa generación que necesita arrepentimiento, de esa generación que a través de lo que dice la Biblia podemos acercarnos a Dios. Porque cuando Jesús estuvo en la cruz, se hizo pecado por nosotros y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no tuvo relación en ese momento con Jesucristo, porque Jesucristo murió por nuestros pecados y se hizo pecado, se hizo pecador por usted y por mí y por todos los seres humanos. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. El pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que a Dios no le agrada, lo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es hasta pecado? Dice la Biblia que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hasta eso se constituye en pecado para nosotros. ¿Ya? Ejemplo, yo sé hacer algo bueno, yo ya lo he hecho y yo he comprobado que Dios me bendice después que yo lo he hecho. ¿Ya? En tu caso está tu mamá, está Darwin, y tú haces algo bueno y mañana sales en la primera carrera: oye, hagamos una carrera, ¿sabes qué? $20 vale, ya no importa, se sube. Y tú dices, y después te sale otra de 10, después te sale otra de 5, y bueno, y te hace una cantidad X. Y tú dices: me fue bien, me fue bien. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace en el pecado, como ya tú ves, tú lo hiciste,
y te fue bien al otro día, porque hoy no vas a trabajar, pero mañana, y te fue bien, pero luego ya no lo haces, ya no lo hiciste lo bueno, lo que sabes que es bueno, ya no lo haces. Ya. Entonces, tú vas a salir y no puedes ni una carrera, todo. Ya. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno es pecado. El pecado trae sus consecuencias. El pecado trae escasez. El pecado trae enfermedad. El pecado trae escasez de trabajo. Hasta las deudas son pecados. Hasta las deudas se cubren todas las deudas cuando uno no es que no esté en pecado, porque todos pecamos y seguiremos pecando, sino que eso vamos a ver cuando uno confiesa su pecado. Bueno, ya que hiciste la pregunta, vamos al texto bíblico. Creo que está en Proverbios 28:13 de Proverbios. Vamos a ver lo que dice. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice así la Biblia. Ahí está. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el 14 también. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bien, el 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta. Uno le dice a Dios, Señor, yo mentí, soy un mentiroso. Ya. ¿Y qué falta? Apartarse de ese pecado. Ya no volver a mentir, no volverlo a hacer. Y entonces dice que alcanzaremos misericordia. Ya. ¿Cuál es la misericordia? ¿Qué es misericordia? Es alcanzar el perdón de Dios, el perdón que solamente Dios puede perdonarnos, no como a veces dicen que el sacerdote es el que perdona pecados. No, el Dios es el único que tiene misericordia. El que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces hemos confesado un pecado, muchas veces hemos dicho, yo hice tal cosa mala, yo robé, yo mentí, yo hice una u otra cosa, pero seguimos haciéndolo y no nos apartamos de ese pecado, y entonces no vamos a alcanzar la misericordia de Dios, que es el perdón, que muchas veces cuando Dios nos perdona, viene algo bueno en nuestra vida, que viene la bendición. Esa bendición que todos esperamos, que todos anhelamos, ya. Pero hoy, con lo que está pasando, Dios lo que está llamando no solo a nosotros, sino a la humanidad entera, a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y en esta tarde Dios va a permitir que cada uno de nosotros nos arrepintamos y nos pongamos a cuenta con nuestro Dios, y yo voy a ser el primero que lo voy a hacer. Todos sin excepción deberíamos de arrepentirnos. Juan el Bautista comienza en Mateo 3, que quien les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera, fariseos y saduceos, ya, porque ellos querían entrar al reino de los cielos, querían entrar a su manera, ya. Y como escuchamos a veces algunas personas, yo soy buena gente, yo no me meto con nadie, yo a nadie le hago daño, y se justifican por ellos mismos, ya, se justifican por ellos mismos, y ellos quieren salvarse de esa manera. Pero para venir al bautismo de Juan, primero tenía que haber un arrepentimiento, y en los fariseos y en los saduceos no había ese arrepentimiento. Fariseo dice, persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o una creencia religiosa que no tiene, no cree, ya, es un hipócrita. Hipócrita dice que es, finge y aparenta lo que no siente, o finge ser lo que no es, ya. Y un saduceo dice, se interpretan a sí mismos como justos y rectos, ya. Y estos fariseos y estos saduceos venían ante Juan el Bautista
al bautismo de Juan. Pero Juan viene y les hace la pregunta, fariseo y saduceo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya. Entonces, al último terminaba en el 8, donde dice, arrepentidos y hacer frutos dignos del arrepentimiento. Ya. Cuando la persona se arrepiente, tiene una conversión, que es hacer que una persona se transforme en algo distinto de lo que era antes. Un cambio totalmente, un cambio radical, un cambio sumamente, como quien dice, la otra cara de la moneda de lo que la persona era, sea hombre o sea mujer. Acá hay algo muy importante, en 1 de Juan 1, del 8, 9 y 10. Para estos que son como saduceos y como fariseos. Primera de Juan, no Juan, primera de Juan, casi al lado de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8, 9 y 10. Ya. Mira lo que la Biblia dice, mira lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos da a conocer en esta tarde, a cada uno de nosotros, algo muy importante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, yo digo, yo no he hecho nada. Como la gente que sabe decir, yo soy justo, yo regalo, yo doy, yo no me meto con nadie. Y no se va a salvar. No se va a salvar. Practica la católica. Exactamente, como cualquier persona que haga como el fariseo y como el saduceo, que se quiere salvar por lo bueno que supuestamente es. Ya. Entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, o sea, pasamos a ser unos mentirosos. Yo no he pecado, yo puedo venir aquí y predicarles a ustedes y decirles, de ahí para allá todos ustedes han pecado, de ahí para allá todos ustedes son pecadores. No es que yo ando para la Biblia, yo no he pecado. Yo a ustedes les vengo a decir que ustedes se arrepientan. Ya, pero aquí nos vamos a arrepentir todos. Ya, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, ¿a quién? A Dios. Y su palabra no está en nosotros. ¿Cuándo confesamos nuestros pecados? Cuando hay un arrepentimiento. Cuando yo ya no quiero volver a hacer lo mismo que antes hacía. Cuando yo me siento mal por algo que yo he hecho de malo. Ya. Cuando yo, como él, que tú le mientes a tu papá. Nunca. Sí, ya mentí. Ya mentí. Sí. Todavía no. ¿Ya? Dile perdón a Dios, ¿ya? Ya, entonces, esa es la situación. Lo bueno es que usted hace lo malo, yo hago lo malo, y después de eso viene el Espíritu Santo y nos dice, y nos jala la oreja, y nos redarguye de pecado, nos hace soñar, nos hace tener una visión nocturna, nos revela, nos da un consejo, o a través de su palabra, o a través de alguien, nos hace ver que nosotros hemos pecado. Ya. Pero hay algo grande en la Sagrada Escritura. En 1 de Juan 2.1 dice, 1 de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubiera el pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Un abogado aquí en la tierra tiene que abogar por alguien para sacarlo libre de la cárcel, para librarlo de algún problema, alguna situación, ya, en lo terrenal, hombre con hombre. Pero hay un abogado que se llama Jesucristo, que ante el Padre, cuando usted y yo hemos hecho lo malo, Él va a abogar esa causa porque Él es justo. Hayamos hecho cualquier pecado, Dios nos va a perdonar siempre y cuando primeramente haya un arrepentimiento suyo, un arrepentimiento mío. Dice la Sagrada Escritura que el único pecado que no es perdonado
es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no con esto lo mando a pecar libremente, no. Sino que todo pecado, el violador,